Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y en esta oportunidad me gustaría invitarlos a que trabajemos con un concepto que podamos como comprender ciertos procesos mentales que todos atravesamos, ¿no? Y que nos podamos como a través de conocer esta información hacer un ejercicio de autoanálisis y poder como trabajar con nuestros propios procesos internos y desde ahí como poner luz, ¿no? Poner luz a ciertas cuestiones que tal vez al día de hoy estén un poco oscuras. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que comprendamos el concepto de lo que es un bucle mental o también podemos decir un ciclo vicioso y lo que sería la expansión mental o también podemos llamarlo un ciclo virtuoso. Cuando comprendemos que hay una diferencia entre un ciclo vicioso y un ciclo virtuoso, lo que empezamos a hacer es reconocer o empezar, como estaba diciendo, empezar a dar luz o poner luz a todos aquellos ciclos viciosos que nosotros tenemos en nuestra vida o a nuestros bucles mentales, también podemos decir. Cuando empezamos a estudiar el desarrollo personal o cuando empezamos a entender o investigar diferentes filosofías o doctrinas que estudian el psique humano, nos vamos a dar cuenta de que todos le ponen un nombre diferente a los mismos fenómenos. Entonces, entendiendo el fenómeno, vamos a entender de qué está hablando el autor cuando le pone tal o cual nombre. Entonces, en esta oportunidad yo lo quería traer como un bucle mental a todos aquellos procesos o patrones mentales que son como patrones cerrados, que se retroalimentan en sí mismos y nunca salen de ese ciclo. Es como si fuese un bucle, como si fuese un rulo que vuelve a girar sobre sí mismo. Ahora, cuando estamos hablando de un ciclo de expansión de un proceso mental expansivo o de un ciclo virtuoso, lo que vamos a estar hablando es de un proceso que avanza, que progresa, que es progresivo, que se expande y nuestra mente va creciendo con cada nuevo desafío que nos vamos encontrando. Entonces, vamos a charlar un poquito de eso y les voy a poner una gráfica para que podamos entender la diferencia entre uno y otro y que podamos como hacer este ejercicio que estaba diciendo de autoanálisis y reconocer cuáles son nuestros bucles mentales, en qué bucles nos tenemos como que sostenemos cierto vicio, como que sostenemos cierto desorden psicológico que no nos permite como progresar en ese aspecto de nuestra vida. Entendiendo que todos tenemos aspectos desordenados o aspectos que nos toca trabajar, lo que nos toca primero es reconocer cuáles aspectos yo tengo que empezar a trabajar. Entonces, cuando empezamos a entender los bucles mentales o los patrones mentales, lo primero que nos damos cuenta es de que tenemos un montón de patrones mentales. Y la gran mayoría de estos patrones, como yo he explicado en otros videos, provienen de nuestro propio sistema familiar y se van como compartiendo o heredando de mi propio sistema. Entonces, por un lado tengo todos los patrones que yo heredo, por otro lado tengo todo un sistema social que se maneja en base a muchos patrones mentales o a bucles que giran sobre sí mismos y no salen de esa misma respuesta, vamos a decir. Sería como decir, nos damos las mismas respuestas para los mismos problemas y son respuestas que no resuelven esos problemas, por lo tanto, es una respuesta que cae en el vacío o que gira sobre sí mismo y vuelve a empezar como que nunca respondemos esa pregunta. Entonces, cuando no nos respondemos la pregunta, la mente continúa preguntando. Ahora, como estaba diciendo, estos patrones provienen también de nuestro sistema social y si miramos nuestro sistema social nos vamos a dar cuenta de que está lleno de bucles, de preguntas que no tienen respuesta, de patrones que giran una y otra vez sobre las mismas respuestas que no responden el problema. Entonces, cuando entendemos que el problema no se responde, lo que nos sucede es que no tomamos conciencia de que adoptamos las respuestas que el sistema nos ofrece. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito en la charla de hoy para entender por qué utilizamos esas respuestas que el sistema nos ofrece y que son respuestas que no responden el conflicto. Porque si el conflicto se respondiese, o sea, si ya hubiese una respuesta a eso, no estaríamos viviendo el conflicto, ya estaría resuelto y estaríamos en un nuevo desafío y estaríamos creciendo. Ahora, cuando estamos funcionando en bucle, cuando estamos en un bucle que se retroalimenta sobre sí mismo y no salimos de ahí, lo que nos sucede es que no crecemos. Nuestra vida da la sensación de que sigue siendo la misma, como que no avanzamos, no progresamos. Y acá no estamos hablando de un progreso ni económico ni físico, más bien estamos hablando de un progreso mental,
de que nuestra mente madure, de que nuestra mente crezca, que por supuesto sí que viene de la mano de un progreso físico y de un progreso también económico, porque en la medida en la que yo voy resolviendo ciertas cuestiones, mi economía se va ordenando y en la medida en la que yo crezco, mi cuerpo también va creciendo y va pasando por diferentes etapas. Ahora muchas veces pasa que tenemos un cuerpo adulto, pero nuestro psique, nuestro psique está como ciclado en ciertos procesos del pasado, está como atado a ciertos patrones del pasado o está como enredado en ciertos bucles del pasado que no hemos resuelto. Entonces, en el presente se vería como una mente toda enmarañada, toda desordenada que nos toca como empezar a peinar. Nos toca empezar a ordenar todos esos bucles que son como un montón de rulos, nos toca como empezar a ordenarlos y de esa manera que se conviertan vamos a decir, en un camino de crecimiento personal o de superación personal, que es lo que yo enseño. Entonces, comencemos un poquito a desarrollar un poco más lo que sería un bucle mental o un ciclo vicioso. Cuando hablamos de un ciclo vicioso, de lo que estamos hablando es de un ciclo, como estaba diciendo, que se repite, de un patrón que se repite y que gira sobre sí mismo, que nos empezamos a dar la misma respuesta. Entonces, ahora yo les voy a dejar en la pantalla les voy a dejar un pequeño esquemita como para que se vayan guiando. Cuando surge un estímulo en nuestra vida, cuando surge alguna situación que nos toca resolver, podemos decir que ese es el conflicto inicial. Ahora, reconocer un patrón es reconocer muchos patrones. Como estaba diciendo, uno está enredado con otros. Entonces, el primer reconocimiento que yo hago va a ser como la punta de un ovillo que yo voy a empezar a estirar y a entender todos los desórdenes que yo tengo en mi mente. Entendiendo que todos tenemos estos desórdenes porque vivimos en sociedades que están muy desordenadas. Entonces, nos toca hacer el camino individual de empezar a ordenar estos patrones y ordenar estos procesos mentales desordenados. Entonces, cuando identificamos un conflicto, cuando identificamos un problema, podemos decir que surge en base a un estímulo. Hay una situación que yo tengo que resolver. Supongamos que estamos hablando de un adolescente de 16 años que le está yendo mal en la secundaria. Entonces, el estímulo van a ser los padres que le van a poner un límite y le van a empezar a exigir que saque las materias, que apruebe las materias, que cumpla con su compromiso académico. Ese va a ser el estímulo, ese va a ser el problema que ese adolescente se va a encontrar. Lo mismo nos va a pasar en un trabajo. Supongamos que tengamos 25 años y estemos en nuestro primer trabajo y nuestro jefe nos pide una tarea que no sabemos realizar y necesitamos cómo aprender algo nuevo y no tenemos las herramientas. Ahí va a surgir otro estímulo. Nos vamos a encontrar con un estímulo que nos va a como exigir, que nos va a desafiar a algo. Hay una situación que nos pide que resolvamos algo. Entonces, esta situación que se nos pone delante, que surge como una necesidad que necesitamos cubrir, lo podemos llamar como el problema o como el estímulo inicial. Ahora, solo se convierte en un problema si nosotros no logramos resolverlo. Ahora, cuando lo resolvemos, eso ya deja de ser un problema y se convierte en un aspecto o un proceso de mi vida que yo ya resolví. Entonces, el estímulo también podemos decir que es el desafío inicial. Ahora, entender que un estímulo sería como aquello que nos estimula, que nos saca, es entender que frente a todos los estímulos que mi vida me está poniendo delante, mi economía, una cuestión en el trabajo, una cuestión en mi rendimiento académico, una cuestión con mi pareja, entendiendo que este estímulo me está llamando a resolverlo, yo voy a poder como ver ese estímulo como la punta del ovillo en el que yo tengo que empezar a trabajar. Bueno, acá yo tengo que resolver una cuestión en mi rendimiento académico. Acá ya tengo que resolver una cuestión con mi pareja. Acá tengo que resolver una cuestión en mi trabajo. Frente a ese estímulo, cuando estamos en un bucle mental, lo que hacemos es identificar, y hasta acá viene muy similar a lo que es un ciclo virtuoso, pero bueno, ahora lo vamos a ver cuando pasemos a la otra filmina, vamos a decir, o a la otra proyección que les estoy mostrando. Cuando tenemos ese estímulo, lo primero que hacemos es identificar. Lo que hacemos es identificar automáticamente cuál es el cambio que yo necesito hacer, cuál es el camino que tengo que recorrer, la persona que yo me tengo que convertir, la tarea que necesito hacer para resolver la cuestión, aquello en nosotros que necesitamos soltar, algo que está en mí que sobra. Esa identificación las hacemos bastante en automático, nos lleva poco tiempo el identificar, supongamos que estamos hablando del rendimiento académico, bueno, yo tengo que identificar y decir, ok, yo tengo que estudiar más,
tengo que leer tal libro, tengo que preparar tal esquema, tengo que realizar tal conjunto de tareas. Y ese conjunto de tareas me implica soltar algo. Yo tengo que soltar la pereza de quedarme en la cama, yo tengo que soltar la pereza de estar con el celular todo el día, yo tengo que renunciar a algo. Entonces, una vez que yo tengo el estímulo, yo identifico qué es aquello que yo tengo que resolver, en quién me tengo que convertir, qué es lo que tengo que realizar. Cuando yo hago ese ejercicio de identificación y estamos en un bucle mental, lo que nos va a suceder es, y esto nos sucede a todos, lo podemos identificar en nuestra adolescencia o en nuestra niñez, lo primero que vamos a hacer es como crear una estrategia. Buscamos, simulamos y manipulamos. ¿Qué quiere decir? Buscamos una estrategia y manipulamos para cortar el camino. Esto nos pasaba, por ejemplo, si tenemos que rendir un examen y necesitamos estudiar 3 libros, lo que vamos a hacer es tal vez leo más o menos por arriba y me hago un machete, que se llamaba en mi época, se llamaba un machete. Es como vos te escribías, te hacías sí, un machete, un engaño, vamos a decir, para poder zafar del examen. Bueno, esa sería una estrategia. Yo busco una estrategia para cortar el camino y de esa manera yo tener el resultado que se espera de mí, pero sin haber hecho el camino de alcanzar ese resultado por mi propio crecimiento. Entonces, yo quiero cortar el camino, quiero hacer una trampa, quiero esconderme detrás de una máscara de yo ya tengo este resultado. Y en este momento lo que hacemos es adoptar el lenguaje que yo necesito tener de la persona que debería ser. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo a adoptar la postura, la imagen, me empiezo a simular ser la persona que yo necesitaría convertirme para resolver esta cuestión. Y acá lo que estamos buscando hacer es sostener a fuerzas el objeto de conflicto, aquello que yo necesito soltar. En la fase de identificación yo identifico que hay algo que tengo que soltar, pero en esta fase de simulación yo me niego a soltar esa pereza, me niego a dejar el celular, me niego a algo que yo necesito soltar. En el caso del trabajo, supongamos que me pidan un trabajo nuevo y yo uso ChatGPT, lo que yo voy a estar haciendo es, me niego a soltar ese tiempo de descanso que yo tengo en el trabajo, o a soltar la pereza también, o a soltar vamos a decir, y sería la pereza de tener que estudiar o formarme para poder hacer esa cuestión que el jefe me está pidiendo. Entonces, yo en este punto lo que hago es a fuerza sostener el objeto del conflicto. Esto también lo podemos ver cuando estamos en relaciones de pareja y, no sé, supongamos que estamos con una pareja y yo sé que el objeto del conflicto es que la pareja no está funcionando. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esa fase de identificación es identificar que yo necesito soltar a mi pareja, yo ya no la puedo seguir sosteniendo. Porque si yo sostengo esta pareja, no puedo avanzar, no puedo progresar, o hay una situación de violencia, o hay alguna cuestión que yo necesito resolver y que para resolverla necesito soltar a mi pareja. Pero si yo no quiero soltar a mi pareja, lo que yo hago es crear una máscara sobre la pareja. Bueno, y como yo siempre explico, la pareja es la unión de las dos personas. Nunca la pareja es el otro. La pareja es la unión de A y B. Esa unión es la pareja y lo que se suelta no es solamente a B cuando uno suelta a la pareja, supongamos que yo soy A, no es que yo suelto solamente a B, sino que yo suelto la unión que somos con A y B, conmigo y el otro. Esa unión es la pareja y eso es lo que yo suelto. Entonces, cuando yo me encuentro e identifico que la pareja no está funcionando, muchas veces para no vivir esa experiencia de soltar la pareja, lo que yo empiezo a hacer es hacer una simulación, una manipulación, creo una máscara de que la pareja está funcionando. O me empiezo a contar una mentira. Me digo que la pareja va a empezar a funcionar porque los dos empezamos terapia y quiero tapar toda la violencia que se ha ido acumulando en los años. O quiero tapar que tal vez ya no siento deseo por mi pareja. O que reconozco que mi pareja ya no siente deseo por mí. Que no hay charlas productivas. Entonces, ese ejercicio que yo hago de simular lo que hace es como tapar o engañarme a mí mismo y querer engañar. Acá siempre vamos a necesitar a alguien más que me valide, que me diga, sí, tenés razón, así hay que vivir las parejas. En el caso de las parejas, siempre vamos a encontrar un montón de filosofías, como por ejemplo estas filosofías que hablan de los lenguajes del amor, que como yo lo veo y lo he visto en muchos otros autores también lo comparten, son una forma de como maquillar parejas que no funcionan.
a través de esa idea de que tenemos lenguajes diferentes, no queremos asumir que no tenemos una comunicación real, que la pareja no funciona. Entonces acá, con toda esa filosofía, yo puedo ser como una manipulación y decir que con mi pareja tenemos lenguajes diferentes. O me puedo contar la historia de que uso ChatGPT porque el trabajo me paga poco, entonces no vale la pena que me esfuerce en eso. O si tengo 16 años, no me quiero convertir en una persona estudiosa porque quiero sostener mi pereza, entonces me voy a contar a mí mismo que todos lo hacen, que para qué voy a estar estudiando, que igualmente yo me quiero dedicar al arte, no tiene sentido estudiar. Entonces yo me voy a estar, o que me quiero dedicar al deporte, quiero ser futbolista y no tiene sentido estudiar. Entonces yo voy a estar contándome todo un conjunto de mentiras para justificar el no convertirme en esa persona que me tengo que convertir y no soltar aquel objeto del conflicto, aquel espacio vicioso personal, como por ejemplo la pereza, el estar con el celular enviciado todo el tiempo, los videojuegos. Yo no quiero soltar ese objeto del conflicto y por lo tanto creo una mentira, me autoengaño y busco cómplices a mi alrededor que compartan esa mentira y que podamos sostenerla juntos para que esa mentira se convierta en una verdad. En este punto también podemos hablar de la elección y la fijación. Fingimos encontrar una respuesta, nos empezamos a decir, ok, ya encontré la respuesta, es el lenguaje del amor, tenemos lenguajes diferentes. Ok, ya encontré la respuesta, yo voy a estudiar arte, entonces no estudio, yo voy a ser futbolista, entonces no estudio. Ok, ya encontré la respuesta. Todos en mi trabajo les pagan poco, entonces como nos pagan poco, hacemos poco y uso ChatGPT para resolver las cuestiones laborales. Y ahí fingimos habernos transformado, fingimos que ya encontramos una respuesta, que alcanzamos un logro, pero solo se observa una fijación, se fija el objeto del conflicto. Yo fijo en mí esa idea falsa y me fijo a aquel espacio que tengo que soltar. Quiere decir que yo elijo sostener aquel vicio que necesito soltar para poder transformarme. Sería como la fijación con ese conflicto original, la negación a soltar, por lo tanto es una elección de permanecer. Si yo me niego a soltar, elijo permanecer. Muchas veces no queremos aceptar esta realidad. Queremos cómo sostener esa simulación y esa mentira y muchas veces nos enojamos con personas, como en este caso yo, que estamos en un proceso terapéutico, por ejemplo, con alguna persona, y se enojan cuando vos le querés mostrar la simulación que están haciendo, las mentiras que se están contando, y muchas veces ese enojo viene precisamente porque no quieren aceptar que están eligiendo permanecer en el conflicto, están eligiendo sostener ese objeto del conflicto porque soltar nos exige transformarnos, nos exige ser más de lo que estamos siendo. Y ese ejercicio de ser más de lo que estamos siendo nos es todo un desafío porque nos exige transformarnos y soltar muchos vicios personales. Y como les decía, un bucle está agarrado de otro, por lo tanto, cuando yo quiero soltar uno, muchas veces necesito soltar más de uno, y sobre todo si ya pasé la joven adultez y ya me encuentro en la adultez, ya tengo más de 35. Cuando yo estoy en esos momentos, seguramente si estoy sosteniendo algún que otro bucle, tengo como 4 o 5 más que están agarrados. Y a medida que más busco, más voy a encontrar. Porque el psique es muy complejo, es más complejo de lo que estamos comprendiendo en las sociedades actuales, que sostenemos cierta conciencia que como yo la veo, es como muy, sí, como muy buclada, sería como que tiene muchos bucles, muchas respuestas falsas que realmente no responden nada, no responden las preguntas más complejas como qué es la felicidad o qué estoy haciendo acá con mi vida o para qué vivo o cuál es el propósito de mi vida. Todas esas preguntas están en todos nosotros, solamente que hay algunos que evaden esa respuesta o evaden la pregunta y por lo tanto buscan respuestas falsas. El sentido de la vida es disfrutar, el sentido de la vida es irme de viaje, el sentido de la vida es pasear, la felicidad está en estar en el campo mirando un paisaje. Todas esas respuestas falsas que realmente no responden nada, solamente llenan un vacío con cosas, con momentos, con personas. La felicidad es ver a mi hijo jugando. No, eso no es la felicidad. Sí es parte de la felicidad, pero eso no es un propósito y eso no es la felicidad. Entonces, todas esas respuestas engañosas lo que en realidad hacen es querer negar que la pregunta sigue estando y por lo tanto sostiene el bucle mental y sigue siendo un ciclo vicioso que eventualmente nos va degradando. Todo ciclo vicioso nos degrada y todo ciclo virtuoso nos construye. Entonces, el próximo punto que podemos trabajar acá es
entender que cuando ya hicimos esa simulación, cuando ya hicimos la fijación de nuestro objeto, cuando elegimos permanecer, pero manipulamos y simulamos habernos transformado, lo que estamos haciendo es querer forzar a encastrar una pieza incorrecta. Ese estímulo, ese conflicto inicial, que es como una pieza de un rompecabezas que yo no tengo, yo necesito encontrar esa pieza y fíjense que en un rompecabezas es una pieza específica. Hay muchas piezas que tal vez tienen la misma forma, pero tienen otro color o tienen otro dibujo, entonces no es la pieza correcta. Yo necesito encontrar la pieza específica para ese lugar. Entonces, lo que hacemos cuando simulamos es querer fingir haber encontrado esa pieza porque queremos ser esa persona que alcanzó el logro, pero sin haber hecho todo el recorrido que esa persona recorrió para alcanzar ese logro. Queremos el resultado sin la construcción del camino, porque lo que realmente cuesta es la construcción del camino. El resultado incluso lo podés comprar, pero nunca podés comprar la persona en la que te convertís cuando alcanzás realmente ese resultado. Entonces, lo que hacemos acá es fingir y autoengañarnos de tener la respuesta. Y siempre compartimos esa respuesta con más personas porque como es una respuesta falsa, necesita que muchas personas sostengan la misma respuesta para que esa respuesta se convierta en una verdad. A veces también nos puede suceder que si estamos frente a muchas personas, no sé, si somos representantes de una empresa o si estamos en un lugar de jerarquía o si estamos delante de un grupo de personas a la que les estamos enseñando, muchas veces nos sucede que aceptar que la pieza que tenemos es falsa nos expone. Y esa sensación de exposición, si ya venimos con toda una trayectoria, si ya venimos con todo un proceso o un progreso, muchas veces ese exponernos a que no tenemos una respuesta o que hay algo que falta en nosotros o que tenemos que hacer un trabajo o que tal vez hicimos, no sé, cometimos algún error durante los últimos 5 años y tenemos que resarcir ese error y para resarcir ese error yo me tengo que exponer y reconocer ese error y hacer todo un trabajo de como, sí, como desdecirme y empezar a decirme desde otro lugar, muchas veces ese cambio o esa transformación o ese mostrarme frente a todos en las faltas que cometí y decir, acá no, esto no estuvo tan bueno, esto no, por acá yo me estaba errando. A veces hacer ese ejercicio no lo queremos hacer cuando estamos frente a un grupo de personas, no queremos ese nivel de exposición, no queremos mostrarnos, no queremos que se vea esa vulnerabilidad. Queremos seguir sosteniendo esa fachada de falso perfeccionismo. Sería como no aceptar que todos somos seres humanos y que por más que tengas una trayectoria de estar haciendo todo un proceso o que no sé, que seas líder de una empresa y que hiciste todo bien durante los últimos 10 años, pero te diste cuenta que en 5 de esos años te equivocaste en tal situación y te va a tocar resarcir, a veces tener que decir, acá no estuvo bueno como yo actué. A veces esa exposición no la queremos asumir y de esa manera también se sigue sosteniendo esa simulación. Seguimos como queriendo mentir y autoengañarnos y querer convencer a todos los demás de que nuestro autoengaño es real y no asumir que hay una falta, hay una pieza que no está encajando en este lugar y que me toca buscarla, no pasa nada, porque a todos nos pasa de, por más jerarquía que tengamos, por más no sé, supongamos que seamos jefe de familia, por más que yo quiera mantener esa fachada de que como padre no me equivoco, siempre nos va a pasar que nos vamos a equivocar y que nos vamos a encontrar con faltas personales. Y también es parte de la humildad el poder reconocer esas faltas y también es parte del liderazgo poder decir, acá no, acá yo me estaba equivocando, estaba errando, tenía un concepto errado y ahora ya puedo comprender esto y empezar a trabajar desde otro lugar. Entonces, lo que hacemos es fingir y muchas veces fingimos con todo nuestro grupo familiar o con un grupo o con un culto o con un grupo político. Fingimos tener esa respuesta cuando aún realmente no se la tiene. Y no reconocemos que la pieza no encastra en su historia, en mi historia personal. Forzamos la realidad a nuestra conveniencia para poder sostener ese objeto de deseo, que muchas veces es inconsciente porque un bucle mental está sostenido de otro y de otro y de otro. Y cuando abrimos un patrón mental o un bucle, nos encontramos con otro que está atado, con otro que está atado, y vamos llegando a procesos más inconscientes, muchas veces de nuestro sistema familiar. Y ahí ese es el gran proceso de transformación que no queremos entrar, al que no queremos entrar.
Por eso simulamos tener la respuesta, porque no queremos entrar en tanta profundidad. Y nos sostenemos en respuestas superficiales que, como vemos en las sociedades actualmente, esas respuestas superficiales ya no nos están alcanzando, porque vemos que la sociedad está cíclica. Repite y repite y repite, repite los mismos conflictos, repite los mismos problemas, repite los mismos tipos de gobernantes y sigue pasando lo mismo. Sigue habiendo contaminación, sigue habiendo conflictos, sigue habiendo violencia, sigue habiendo corrupción en el gobierno. Entonces se repite y se repite y se repite porque estamos en sociedades que se están ciclando, que están repitiendo ciclos. Y ahí vamos al último punto, que sería: se vuelve a repetir el estímulo pero más grande. Hay un estímulo más grave. Si el estímulo era mis papás que me estaban poniendo un límite, ahora ya me ponen un límite más fuerte. Me sacan el celular, me sacan la Play, me sacan cosas, me empiezan como a poner límites más fuertes y me dicen: si no te aprobás, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Crecen las consecuencias. Y de la misma forma que crecen las consecuencias con mis papás, en el trabajo me pasa lo mismo. Crecen las consecuencias hasta incluso a veces que pierdo el trabajo. Y en la pareja crecen los conflictos y crece como la desunión, y también crece como una sensación de un conformismo que me va pagando, y me voy como autoconsumiendo a mí mismo en esa misma mentira de querer sostener de que la pareja funciona, hasta que eventualmente ya no la puedo sostener más y hay un conflicto grave que hace que la pareja se termine. Y ahí yo me empiezo a cuestionar qué pasó. Bueno, precisamente lo que pasó es que, vamos a decir que explotó la olla, como se dice ese dicho, ¿no? El patrón llegó a tal grado de repetición, se hizo tan grande que se me generó una úlcera, se me generó un problema físico, se me generó, bueno, también puede ser un cáncer, se me generaron todas estas enfermedades que son emocionales y que vienen de un gran estrés que se va acumulando en mi cuerpo. Entonces, ahí se hace esta unificación de decir: todo lo que yo no resuelvo en mi psique se empieza a manifestar en mi cuerpo, cuando empezamos a entender ciertos conceptos más holísticos. Entonces, entender estos bucles mentales es entender y como tomar conciencia de la gravedad de sostener estas mentiras, a nivel individual y a nivel social también. ¿Por qué mentiras? Porque no responden la pregunta original, no es la pieza. No resolviste la pieza, solamente estás autoengañándote y requerís todo un grupo de personas que te escuchen y te crean para que vos puedas sostener esa mentira. Porque sola no se sostiene, no es una respuesta real, solamente es un placebo. Te da la sensación de que encontraste una respuesta, pero esa respuesta no la tenés todavía porque hay que entrar a un campo más profundo al que no te estás animando a entrar. Entonces, cuando te animes a entrar a ese campo más profundo, vas a encontrar una respuesta nueva. Y la pieza se siente liberadora. Ya no hay conflicto, ya no estás luchando, hay una liberación. Entonces, ahí podemos empezar a charlar de lo que es un ciclo vicioso, vicioso, de lo que es el opuesto a un ciclo vicioso, que sería un ciclo virtuoso. Al final nos encontramos con una liberación. ¿Por qué una liberación? Porque entramos a una dimensión nueva. Entonces, un ciclo virtuoso va a ser muy similar y es un ciclo de expansión mental. Ya no estamos bucleados, ya no estamos girando en círculos, sino que es un ciclo que va creciendo. Y recuerden que cuando estamos en un ciclo vicioso nunca giramos realmente en círculos. En realidad nos estamos reduciendo, como si yo lo estoy viendo de manera tridimensional, sería como girar en círculos, pero ese círculo va hacia abajo. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y eso es un ciclo de destrucción, como que nos vamos reduciendo en nosotros mismos. Ahora, un ciclo constructivo y no destructivo va hacia arriba, gira hacia arriba. Tiene la misma sensación, pero de giro, vamos a decir. También es como un bucle, pero crece hacia arriba. No hacia abajo, sino hacia arriba, nos vamos construyendo. Entonces se va expandiendo, va creciendo, 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 creciendo. El otro se reduce, se reduce, se reduce, se reduce, hasta que en los procesos mentales más, una forma muy simbólica de verlos, cuando ya perdemos la cordura. Ya se reduce, se reduce, se reduce tanto en nuestra mente que perdemos la cordura. Pero bueno, esos ya son procesos más complejos que no es la idea explicarlos ahora. Entonces, cuando hablamos de la expansión mental o de un ciclo virtuoso, va a iniciar igual. Va a haber un estímulo, va a haber un conflicto inicial que me va a despertar, que me va a indicar que hay una situación que necesito resolver, que hay algo que necesito cubrir, una necesidad, algo tengo que resolver, es un problema a atender. Una vez que yo lo identifico, de la misma forma que en el ciclo vicioso,
yo hago una identificación, reconozco la persona que tengo que convertirme, qué necesito hacer, qué tarea debo cubrir, aquello en nosotros que necesitamos soltar para yo resolver esta cuestión. Entonces, cuando yo hago esa identificación, paso a la otra fase que sería la de ejecución. Yo ya no estoy buscando simular porque si llegué a este punto de querer construir un ciclo virtuoso, es porque ya tengo muchos ciclos viciosos que necesito transformar y llegué a un punto de decir, ya no me alcanza sostener este vicio. Ya no puedo sostener esta respuesta falsa porque ya mi psique no me lo permite. Necesito resolverlo bien, como corresponde. Ya no puedo hacer trampas en los exámenes porque estoy en la universidad y es más difícil hacerse trampas ahí. Ya no podés hacerte un machete cortito que te da la respuesta. No, ahora tenés que estudiarte un montón de libros y lo mismo. Supongamos que yo vengo probando con ChatGPT. Llega un punto en el que ya no me sirve ChatGPT porque hasta incluso si te recibís, en la praxis vas a necesitar saber, vas a necesitar una mente madura para poder sostener una praxis real. Si no, siempre va a ser todo un conjunto de mentiras que tarde o temprano se te caen encima. Entonces, cuando yo empiezo a decidirme que voy a ejecutar y ya no voy a seguir manipulando ni simulando, me voy a encontrar con todo un campo nuevo, me voy a encontrar con un sinnúmero de desafíos. Voy a flaquear, voy a querer dejar, voy a querer sostener, me va a costar sostener, me va a costar soltar ese vicio. Lo voy a querer seguir sosteniendo. La pereza va a estar luchando y yo voy a estar como luchando con la pereza. Voy a estar luchando con, no sé, supongamos que ya soy joven adulto y estoy tomando mucho alcohol y el alcohol no me deja estudiar porque, no sé, salgo todos los fines de semana, que esto nos pasó a todos, ¿eh? A mí en mi primera carrera me acuerdo que me costó mucho el aceptar que si yo no dejaba de salir todos los fines de semana y tomar todos los fines de semana, no me iba a poder concentrar en trabajar y estudiar porque yo hacía las dos cosas. Y así sea, solo estudiar es lo mismo. No podés concentrarte en estudiar si estás tomando todos los fines de semana. Entonces, cuando yo hice ese clic, dije, bueno, listo, ya está. Yo no puedo seguir siendo esta persona que sale todos los fines de semana si me quiero recibir. Y ahí empecé a estudiar, dejé de salir y ahí me comprometí y alcancé el logro. Y como esto, en todos los aspectos, vamos a decir, en la carrera, en el trabajo, siempre nos toca soltar algo. Entonces, en esta etapa de la ejecución, yo voy a estar luchando con aquello que tengo que soltar y que me va a pedir que lo sostenga. Supongamos que el logro tiene que ver con alcanzar la salud física y no sé, supongamos que tenga sobrepeso y me va a tocar soltar la gula, dejar de comer tanta harina. Entonces, voy a estar en una lucha encarnizada con las harinas para poder soltarlas y soltar ese vicio de estar comiendo harinas. Entonces, nos caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos. Y paso a paso vamos encontrando, vamos como resolviendo la cuestión, vamos encontrando personas que me den métodos, que me ayuden, que me acompañen. Nos equivocamos, volvemos a empezar, aprendemos de nuestros errores, cultivamos una personalidad o cultivamos la personalidad necesaria para alcanzar ese logro. Todo eso nos lleva tiempo y nos vamos encontrando con un montón de paredes y vamos como dejando atrás esa personalidad que simula y que manipula. Es como decimos, bueno, no, ya no puedo ser el que sigue, como estaba diciendo, estudiando con ChatGPT. Me tengo que poner a estudiar y me empiezo a comprometer y suelto el celular y de a poco, muy de a poco, empiezo a ejecutar. Y ahí se muestra una elección. Yo ya no elijo sostener o permanecer en ese objeto de fijación, que sería la gula o que sería la pereza. Ya no me sostengo en eso y elijo la transformación. Elijo ir más allá. Elijo ir por la pieza real. Entonces, elijo soltar la gula, elijo soltar la pereza, elijo soltar, no sé, los videojuegos, elijo soltar esta pareja tóxica, elijo soltar y cuando yo elijo soltar, elijo tomar lo nuevo, tomar lo que viene en mi vida, elijo avanzar. Entonces, ahí lo que yo hago es sacrificar aquel objeto que estaba fijado en mí, aquel patrón que estaba fijado en mí, y suelto todo aquello que me limita, que no me deja, que me sostiene en viejas versiones de mí mismo. Y también podemos decir que es una forma de sanar. Sanamos y crecemos. Entonces cuando yo sano, crezco, me convierto en una nueva persona, alcancé ese logro o me estoy transformando en este punto. Y el otro punto que podemos trabajar es el dar con la pieza faltante. Llegamos a encontrar esa respuesta que no tenía. Entré a la profundidad mía y encontré esa respuesta.
resolvemos el rompecabezas, encontramos la respuesta que necesitábamos, logramos resolver aquello que alguna vez nos parecía imposible, alcanzamos el logro y encontramos o entramos en una nueva historia. Encontramos la pieza correcta y se siente correcto, se siente liberador. Y una vez que yo encuentro esa pieza correcta, surge un nuevo desafío o entro en una nueva dimensión, podemos decir. Entrar en un nuevo desafío es entrar en una nueva historia, un desafío de otra índole, una mayor profundidad o más complejidad. Nos abrimos a una nueva dimensión de pensamiento. Quiere decir que crecimos, nuestra mente se expandió. Ya no sigue siendo esa mente bucleada que estaba sosteniendo un patrón, sino que se expandió a comprender algo nuevo. Y solo nos podemos expandir en la medida en la que damos con la pieza correcta y dejamos de contarnos mentiras. Y este proceso que yo les estoy narrando nos pasa en todo momento. Siempre entramos en un bucle hasta que logramos salir. ¿Por qué? Porque así yo entre en una dimensión nueva de pensamiento, voy a empezar a girar en esa nueva dimensión hasta que me caiga unas cuantas veces sobre el mismo error y reconozca dónde está el error y vuelva a crecer. Entonces, entender que un ciclo virtuoso o un ciclo vicioso van de la mano, ¿no? Yo primero me encuentro con todos mis ciclos viciosos y empiezo a construir ciclos virtuosos. Muchas veces lo hacemos en inconsciente, pero llega un punto en el que no nos alcanza hacerlo inconscientemente. Necesitamos determinarnos y dirigirnos hacia la persona que queremos ser. Y ahí es cuando nos comprometemos con la transformación personal o con la superación personal. Entonces, entrar o comprender que yo necesito transformar todos mis ciclos viciosos en ciclos virtuosos es dejar de girar hacia abajo, vendría a ser como les estaba hablando tridimensionalmente, frenar y empezar a girar hacia arriba, empezar a hacer el ciclo contrario, comprender que las respuestas que no tengo no me alcanzan. Cuando yo comprendo que las respuestas que no tengo no me alcanzan, inicio el camino a buscar las respuestas reales. Y muchas veces ese camino es largo, lento, lleva su tiempo, es todo un proceso y es el proceso que como sociedad hoy día podemos mirar a nuestro alrededor y ver cuántas generaciones no han hecho ese proceso, cuántas generaciones se siguen respondiendo lo mismo, se siguen diciendo que conformarse en la pareja es felicidad, se siguen diciendo que están en un trabajo que no te causa alegría o que no te da disfrute o que no te inspira es felicidad, porque bueno, vos tenés tu sueldo y ya. Seguimos dándonos esas respuestas falsas. Vivir una vida sin propósito es vivir la vida, así se vive la vida, sin propósito y consumiendo y buscando felicidad de ese consumir. Viajes, cosas, comida y alimentando los ciclos viciosos, que esa es la felicidad. Alimentar el vicio y disfrutar en ese vicio. Y no nos damos cuenta que eso solamente nos sostiene en ciclos viciosos que nos van degradando como individuos y también van degradando nuestra familia y van degradando nuestras sociedades. Y esto explica también por qué nuestras sociedades se están degradando cada vez más. Y siempre tenemos esos representantes que nos cuentan, que nos muestran una imagen súper bonita, pero nunca se resuelve desde un representante porque es la sociedad la que tiene que resolver sus propios ciclos. Ahora, para quienes les gusta, por ejemplo, lo que es el viaje del héroe, van a poder ver que el viaje del héroe, que lo explica un autor, Joseph Campbell, que es muy interesante cómo explica estos procesos, también lo podemos encontrar a estos ciclos que les estoy explicando ahí. Si conocen esa metáfora, se van a dar cuenta que es lo mismo. En la literatura y demás, este autor lo que hace es mostrar cómo el héroe va pasando precisamente por todos estos procesos en los que identifica, hay un estímulo, hay un desafío, identifica qué tiene que hacer, hace el viaje de transformación y vuelve a un mundo nuevo, vuelve con una respuesta nueva. Entra en sus profundidades y sale a ser alguien nuevo. Ese es el viaje del héroe que tenemos que hacer todos nosotros y que tenemos que recorrer en cada uno de los patrones o bucles mentales en los que estamos como inmersos. Entonces, entender los patrones mentales con esta metodología es entender que todos tenemos como el desafío de iniciar este viaje de transformación y salir de la simulación y la manipulación, salir de esas mentiras o esas falsas respuestas que nos damos a nosotros mismos y empezar a caminar hacia un camino de transformación, empezar a buscar ir hacia ese nuevo diálogo, hacia esa expansión mental, hacia esa nueva forma de estar siendo y entender que entrar en esa nueva forma de estar siendo es dejar al viejo yo,
Y ese viejo yo es el que sostiene los vicios, es el que sostiene todas estas cositas que me encantan: dormir hasta tarde, comer comida rica, pero que no es sana, no sé, tener la compañía de mi pareja, pero que no sea un amor real, que no sea una conexión verdadera, pero que por lo menos compañía y que me hace sentir bien y no me siento sola, no me siento triste con esa soledad. Y no entender que esa tristeza cuando estoy solo es el estímulo que me está pidiendo transformarme. Muchas veces creemos que la tristeza cuando estamos solos necesitamos cubrirla con amigos, con personas, con entretenimiento, con parejas. Y no entendemos que esa tristeza cuando estoy solo es el estímulo que me pide transformación, es la invitación a transformarme. Entonces, cuando yo reconozco que esa tristeza que hay en mí cuando estoy solo es una invitación a la transformación, me embarco a esa transformación. Me embarco en ese viaje a las profundidades de mi inconsciente y empiezo a trabajar en mí para alcanzar esa transformación verdadera, para encontrar esa pieza que me libere y que me permita expandirme, sabiendo que siempre que me expando voy a encontrar un nuevo desafío, porque si no encontramos nuevos desafíos, dejamos de crecer. Y todo en el cosmos está creciendo. Si miramos la naturaleza, siempre está creciendo. O crecemos o nos destruimos. Entonces, entrar en un bucle mental es entrar en un bucle vicioso de autodestrucción y contarnos la mentira de que eso es crecimiento. No, no es crecimiento el crecer económicamente si vos no te estás expandiendo mentalmente y solamente estás creciendo a través de ciertos vicios, cierta corrupción. Eso no es un crecimiento real. Si vos estás creciendo a través de mentiras, a través de engaños, no estás creciendo realmente. Y muchas veces el engaño no es porque estés haciendo algo incorrecto, vamos a decir, o porque estés haciendo algo ilegal. Muchas veces el engaño es un autoengaño de estar generando dinero a través de algo que vos no disfrutás hacer. Entonces vos estás pagando el precio de sufrir tu vida para tener dinero. Y eso también es un autoengaño y eso tampoco es crecimiento real. Eso solamente es pagar con tu vida, con tu experiencia de armonía personal, con un sentido de la vida más allá de tener dinero y encontrar un propósito real. Vos estás pagando con la falta de eso en tu vida. eh, ese es el precio que vos estás pagando, vivir una vida sin sentido solamente por tener dinero y contarte la historia de que eso es la felicidad. Entonces, eso tampoco es crecer. Eso es solamente contarse el cuento de que estoy creciendo porque ahora tengo cosas, porque ahora tengo un auto, porque ahora tengo una casa, porque ahora tengo una pareja, porque ahora me puedo ir de viaje. Eso también es un autoengaño que en la sociedad nos contamos todos los días. Por todos lados hay libros y personas que están contando cómo hacerse millonario como si el sentido de la vida fuese ser millonario, y no entendemos que el dinero es solamente un medio para alcanzar un logro mayor que esté relacionado con mi propósito, y eso me da satisfacción. Pero si vos solamente estás buscando dinero para contarte el cuento de que el dinero es el sentido de la vida, y no, esa es una pieza falsa. Tenés una pieza falsa y estás en un bucle vicioso, y tarde o temprano vas a encontrarte con eso, ya sea en esta vida o quienes crean como yo en otros campos de conciencia más allá, que para creer uno tiene que también como experimentar ciertas cosas, ¿no? Expandirse mentalmente. Muchas veces creemos que se trata de creer ciegamente, y ese creer ciegamente es como creer una filosofía ajena. No, para vos poder entender ciertos conceptos mayores necesitas expandirte mentalmente. Entonces, siempre necesitas resolver ciertos patrones para vos alcanzar esa nueva dimensión de pensamiento que te permita conceptualizar la vida desde otro lugar. Entonces, los precios siempre los pagamos de una u otra forma. Quiere decir que llegar al final de tu vida, así sea que vos digas, bueno, yo no creo en nada, ok, pero llegar al final de tu vida y decir, viví una vida sin sentido, wow, eso es devastador. ¿A quién le gustaría decir, viví una vida sin sentido? Ahora, llegar al último día de tu vida y decir, cada día de mi vida valió el progreso que me llevó vivirlo, bueno, eso es otra cosa porque está hablando de tu progreso personal y estás orgulloso de quién fuiste y de lo que hiciste y del camino que recorriste. Entonces hay una diferencia, incluso si vos no crees en nada y vos decís, bueno, listo, me muero y ya está, llegar al último día de tu vida y decir, viví una vida sin sentido o viví una vida que giró solamente en torno a tener cosas, bueno, ahí estaría bueno que podamos preguntar a personas que hayan vivido esa experiencia, ¿no? Pero se lo dejo a cada uno de ustedes que se pregunten.
Si hoy fuese el último día de su vida, ¿estarían orgullosos de lo que vivieron y el sentido que tuvo su vida? ¿O sentirían que vivieron una vida vacía y sin sentido? Esa es la pregunta que les dejo para que reflexionen y para que se cuestionen, a ver si los invita a analizar los bucles mentales en los que están y los invita también a hacer el desafío de soltar aquellas fijaciones a ciertos vicios que sostenemos en nuestra personalidad y desde ahí poder hacer el camino a crecer. Es como decir, yo tengo que abrirme a soltar esos aspectos desordenados de mí mismo si quiero ir más allá, si me quiero expandir. Espero que les guste esta reflexión, que les guste estos conceptos, cómo los trabajamos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.